hubo una suerte de narrativa casi emocional. O sea, nosotros estábamos siguiendo las votaciones, la gente en la casa, en fin. Se fue construyendo una idea que yo creo que los políticos no pierdan. Y es que desde la calle sale una necesidad y se enchufa en el Congreso, con fuerza. Entonces, yo quiero saber, señor Oyarzo, ¿cómo usted va a empujar un retiro teniendo a toda la élite política en contra? O sea, nosotros somos un grupo transversal de diputados que estamos apoyando el sexto retiro y desde la fuerza que tenemos acá internamente con distintos bancadas y diputados, más la fuerza que genere la gente, yo creo que podemos sacarlo. Si el tema aquí que hay que ser bien sincero, el gobierno no quiere. Y el gobierno, ese proyecto que presentó, que hablaba Karen hace unos minutos atrás, lamentablemente no hubo la voluntad para reponer ese mismo proyecto en el Senado, que era la instancia que tenía si es que tanto querían dar ese retiro. Entonces, aquí hay que transparentar a la ciudadanía, que en realidad... dice algo diferente, quiero escucharla. No, diputado, buen día. Yo quería preguntarle Muy sobre si no le parece un poco un contrasentido hablar de que este retiro, en el caso de que ustedes lo están planteando a propósito de apoyo a la clase media, cuando uno de los impactos más medibles de los retiros son el alza en el costo de los hipotecarios, cómo se ha encarecido el costo de colegios, de hipotecarios, que son en el fondo, digamos, preocupaciones de la clase media a la que usted señala que se va a ayudar con este retiro? Sí, efectivamente, pero tienes que pensar que hubieron 3 retiros más los IFE. O sea, efectivamente hay un tema inflacionario y es por eso que nosotros estamos hablando de un retiro acotado. Sin embargo, se asocia que hubieron 3 retiros, IFE universal, y además tienes que ver que lamentablemente en Argentina, un país hermano, que no hubieron retiro, está llegando a un 100% de inflación. O sea, es multifactorial la inflación, no solamente por culpa de los retiros. Estábamos en pandemia, los costos logísticos aumentaron y todo eso, el dólar estaba disparado. Hoy día el dólar lo tenemos en 790 pesos. Entonces, no podemos culpar a la inflación, todo por el retiro. Y ese es un tema que también hay que ser sincero y transparentar. ¿Los retiros influyen en la inflación? Sí, efectivamente, pero la inflación es multifactorial. De todas maneras, le quería aprovechar de preguntar sobre el esfuerzo que está haciendo el gobierno en relación a las ayudas sociales. ¿Le parece a usted que eso es insuficiente o que para quizás frenar nuevos retiros debiese haber más ayudas? Recordemos que se dobla el bono marzo, hay rebajas en medicamentos y otro tipo de iniciativas que también tienen que ver con el aumento de las asignaciones familiares. En fin, ahora de hecho hoy comienza el pago correspondiente del bono marzo. Sí, nosotros valoramos esa ayuda. Lo que siempre decimos es que esas ayudas llegan al sector más vulnerable de nuestro país y que se agradece, obviamente. Sin embargo, la clase media sigue abandonada, sigue sin ayuda y la clase media es la que siempre está olvidada por parte del Estado. Y es por eso que nosotros también, para la próxima semana, estamos formando estos diputados transversales de distintas bancadas, una bancada de clase media, porque queremos llegar con más ayuda, a la gente que tanto lo necesita. Por ejemplo, las postergaciones de los créditos hipotecarios, por ejemplo, ver ayudas sociales con la canasta básica, y así un montón. Por ejemplo, que los adultos mayores, en vez de que paguen una tarifa rebajada de la locomoción, no paguen tarifa de locomoción. Esas son ayudas concretas que llegan al bolsillo de la gente. Y en eso nos vamos a enfocar como bancada de clase media. Oye, hay varios ¿Tenían temas. una consulta? Sí, no, a propósito, claro, la gente nos comenta, dice, sentimos que siempre culpan a la gente de todo. Es como, bueno, además de todo lo mal que lo están pasando, producto de la situación económica, crisis sanitaria, política social, económica, además le dice, bueno, y por su culpa es que ahora además hay, porque hizo retiro, es que además hay inflación. Entonces siento que yo encuentro la que eso gente... es... Ya, pero pongamos la pelota al piso, porque esa discusión yo creo que es... no completa, no está todos los... Obviamente que la culpa no es de la gente,
Pero si se inyectan 25.000 millones de dólares de una en la economía, no hay que ser un doctorado en la principal escuela de economía del mundo para saber que te va a quedar la escoba con los precios. Entonces, sí, si yo tengo una necesidad y puedo sacar un dinero de una parte, lo voy a hacer porque necesito pagar cuentas, todo eso es obvio. Pero si el tema no es de las personas, el problema es de los que gobiernan y de buscar soluciones. De buscar soluciones. Acá además, a esto, solo un poquito, diputado, porque acá además se han dado colores políticos a quienes están a favor o en contra de los retiros del 10%. Yo solo quiero decir, por ejemplo, que ahora en este momento el Frente Amplio que está por terminar con las AFP, el Frente Amplio que en algún momento apoyó los retiros, ahora se ha cuadrado y ha dicho, no vamos a apoyar los retiros, estamos en contra de los retiros del 10%. Entonces uno podría decir, lo dijo el presidente acá en Mega Noticias, el presidente Gabriel Boric. Nosotros creemos que es una pésima política económica. Entonces uno podría, bueno, el presidente Boric ahora es de derecha. ¿El presidente Boric está a favor de la AFP? Porque es el discurso que uno ve en redes sociales. Si hay se hace una crítica a los retiros, eres facho y eres pro AFP. Mira, qué absurdo. Entonces, ese es el tema de fondo, es sacar todas esas dimensiones. Esto no es la política contra el pueblo o el pueblo no, sino que ver las mejores decisiones. Porque mira, la señora Luisa, que acabamos de entrevistar ahí, la señora Luisa, ojo con la señora Luisa. Y la señora Luisa va a tener que entender, la señora Luisa no va, si hay un sexto retiro, la señora Luisa no va a poder sacar ni un solo peso. No se va a ver beneficiada. Pero al contrario, la señora Luisa se va a tener que bancar todos los efectos que traería un sexto retiro. Y eso yo al menos lo encuentro pero tremendamente injusto, tremendamente injusto. Sí, pero la señora Luisa no va a hacer ese análisis. No, olvídate que lo va a hacer. Por eso, la señora Luisa no lo va a hacer, pero lo voy a hacer yo acá. Tú sabes lo que la señora Luisa necesita. Voy a hablar por toda la señora Luisa, por los 4, lo voy a ver por, lo voy a hablar por los 4, perdón, diputado, lo voy a hablar por los 4 millones de señora Luisa que en este momento no tienen ni un peso, que no van a poder sacar ni un dinero y que ya están pagando el pan a 2,5 lucas y que se van a ver muy complicado con los coletazos que traería un nuevo retiro. Pero nadie habla por eso. Pero la señora Luisa ya está harto complicada porque ella tiene que esperar 5 años para recibir la PGU, porque para las mujeres además venimos de algo tan malo. Mira, todo se ha hecho, siento yo, con tanta dificultad a propósito y mal hecho también. A propósito de un IFE que era insuficiente, a propósito de que a la gente le entregan una caja cuando comenzamos a estar confinados, se pagan millones a una multitienda para tener esa caja de mercadería, en vez de a lo mejor alimentar este proceso de una economía más chica y que a lo mejor se reactive comprándole al almacén de la esquina. O sea, siento que la verdad es que los errores, pero se los cargan toda la gente. O sea, yo creo que Roberto. O sea, el Estado aquí se busca que el Estado tenga una salud mejor que la de la gente. Probablemente el ministro Marcel va a recibir un premio en economía porque ya hay superávit, cosa insólita, pero la gente está endeudándose para comer y eso es súper doloroso. Diputado Yarza, usted quería hablar. Ahora, yo lo que digo es, por ejemplo, Roberto, si no queremos inyectarle 25.000 millones de pesos directo al mercado, saquémoslo en cuotas. Saquémoslo en cuotas, legislemos y hagamos un retiro parcializado. Es decir, acotado, que saquen X cantidad de monto, un porcentaje del monto acotado y que lo parcialicen en cuotas mensuales. Eso ayuda a la gente totalmente y son ayudas directas a la clase media. Pero ¿en qué pie quedamos ahí? Y quizá Roberto también lo puede complementar allá, en la reforma de pensiones, donde para poder avanzar en la reforma necesitamos que el sistema no siga teniendo fugas de los fondos que están ahí alojados. Pero es que en la reforma de pensiones nosotros estamos trabajando un autopréstamo. O sea, en ese sentido, si es que se aprueba nuestra idea como partido de la gente, en la que estamos participando y queremos aportar, van a haber esas fugas porque queremos nosotros que la gente sea su propio banco, su propio dinero, poder sacarlo, utilizarlo y reponerlo. En ese sentido, es una idea, sin intereses. Esa es una idea que finalmente es bien perversa, si se quiere, en el caso, pensando en que esto es ráscate con tus propias uñas. No me parece. Porque lamentablemente no hay ayudas de parte del Estado. Entonces, si no hay ayudas de parte del Estado, ¿qué podemos aspirar? La gente necesita. La Karen estaba hablando que la gente se está endeudando para comer. Está yendo al supermercado de las cuotas. De crédito. Analicemos lo de las cuotas. Estamos aquí con el especialista de economía, Juan José Obach, de Horizonte. Juan José, lo de las cuotas, un retiro en cuotas, ¿podría ser menos dañino el tema del problema de la inflación que generan los retiros?
Diputado, mi pregunta para usted, yo creo que quizás estamos confundiendo los instrumentos acá y estamos tratando de ayudar a la gente, que es una ayuda totalmente necesaria, y además está decir que la gente, mejor que todos nosotros, sabe cómo gastar su plata, eso nadie lo pone en duda, y que los retiros anteriores fueron gastados Igual en hay harta necesidades gente que lo pone en válidas. duda, pero en fin. Bueno, aquí por lo menos yo no lo pongo en duda. No, si eso no es el tema. Pero creo que estamos confundiendo los instrumentos, porque al minuto de promover los retiros estamos metiendo la mano en el bolsillo de los trabajadores para salir en ayuda de un problema concreto que tenemos, y estamos evadiendo la responsabilidad del Estado. Así es. Aquí tenemos que pedirle al Estado que concurra y que salga a ayudar a la gente para suplir, para hacerse cargo de esta crisis inflacionaria que todos sabemos que afecta a los sectores más vulnerables. Entonces, desde mi punto de vista, un retiro va a aumentar la inflación. Por ejemplo, hace poco se aumentó el salario mínimo. Un retiro se comería totalmente el poder adquisitivo de todos los trabajadores que ganan el salario mínimo. Pero ya se lo comió, que po. salió O sea, que el salario los salarios mínimo- bajó 1.1%. O sea, Ya el salario ha bajado. Pero se lo va a comer, Por la va a inflación. agravar, creo Aún yo, más. una situación. Mi punto es que creo que estamos utilizando un instrumento Ahora tengo una incorrecto para pregunta. salir Mire, yo estoy de ayuda a acuerdo la con usted que quizás no es el mejor instrumento, porque lamentablemente nuestras pensiones, con retiro o sin retiro, son indignas igual, y por eso nosotros estamos Sí. trabajando en la mesa de Escuchemos- expertos para que se mejoren las pensiones y de una vez por todas salga una reforma previsional que ayude a nuestros adultos Escuchemos mayores, a Natalia a nuestros jubilados. Y eso lo estamos trabajando en forma conjunta con distintos partidos políticos y con el gobierno. Escuchemos a Natalia. Ahora bien, si nosotros hacemos un retiro o no, las pensiones hoy día, como está el sistema actual, son indignas igual. Sí, en eso Una estamos de persona acuerdo. ayer que estaba acá con más de 65 años, jubilado, me decía, yo tengo 11 millones de pesos, mi pensión son 200.000 pesos porque es la PGU, más lo que me da la AFP, que son 50 lucas, me dijo, o sea, si yo retiro de esos 11 millones, 3 millones de pesos, ¿en cuánto me va a afectar la pensión? Me va a bajar de 50 lucas a 30 lucas. Claro, y aquí se instaló también con los retiros, y para darles el pase ya también en el estudio, esto de que la plata es mía. Y la plata es mía y yo hago lo que quiero Bueno, con esa plata sin pensar en cómo se afecta al sistema completo también. Es que ese es el punto. ¿Por qué los trabajadores y el sistema van tan de la mano? Está bien que todos concurramos de alguna u otra. Aquí se hizo un diseño piñerístico a principios de los 80 con una promesa incumplida, donde se hace responsable a los trabajadores y sus ahorros del funcionamiento total del mercado de capitales. Mercado, digamos, que tiene que ver con la banca, mesas de dinero. Entonces hoy día se le trata a los cotizantes no como ahorrantes, sino que como unos señores inversionistas que tienen que mover sus 300.000 pesos de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, al final del día, a mí me parece que la discusión es un tanto ridícula, pero lo que sí creo es que la penicilina para los retiros, la penicilina definitiva para los retiros, buena reforma, es una reforma previsional lo antes posible. Yo no entiendo por qué el gobierno no mandó la reforma en los primeros 100 días, no lo tengo claro. A mí en lo personal yo leí la reforma, no todas las reformas, son como 1000 páginas, pero sí las ideas matrices, me parece una... Si no, bien perfecta, y yo tengo una diferencia con Karen. Yo creo que es una buena reforma que se hace cargo de alguna u otra manera de los problemas del mercado laboral históricos en el país. Pero entonces Pero yo no... es que no lo entienden así todos los diputados aquí en el Bueno, Por eso tampoco. Entonces tiene- puede entonces llegar bánquenselo, igual, entonces- que hay entonces- un problema bien complejo con los votos. porque no pasa lo mismo que la reforma tributaria. entonces, si no se ponen de acuerdo en el Congreso para una reforma de pensiones, bánquense los retiros. Porque la gente la va a seguir pidiendo. Natalia Pergentili quería Escuchemos a decir algo. la No, es que presidenta ¿sabes del lo que PP. me pasa? Yo creo que uno no está en política para ser popular. Está para, desde una visión humilde, respetuosa, por cierto, tratar de contribuir a los intereses, digamos, de la ciudadanía, no a decir cosas para la galería. Y a mí lo que me preocupa de seguir ahondando en el tema de los retiros es que es súper popular. Pero ¿cuál es el problema? Y que Que... lo implementó... No, perdón, diputado, y a diputado. Prodignidad. Diputado, Y yo las no, cosas como son. diputado, yo no soy de Prodignidad, le permito un minutito para terminar mi idea. No, sí, estoy claro, estoy Muchas totalmente gracias. de acuerdo por eso, pero quiero dejarlo en claro. Sí, en porque un empiezan a hablar de populismo, de populistas, digamos que él lo implementó. Esto viene de Eso- Dignidad, que andaba bailando, que andaba haciendo videitos, que andaba haciendo Ya, un montón pero- de temas, pero que hoy diputado, día, el PPD que no son tiene nada que ver gobiernos, con eso. se Pero sienten. Diputado, Pero diputado, estamos acá con la presidenta del PPD PPD. no tiene nada que ver con eso. Diputado, toda la razón, ¿Usted pero... tiene TikTok?
No. Ah, mira, no tiene. Ya, ¿vieron? Diputado, toda la razón, pero además el gobierno del expresidente Piñera dio el pase a los retiros. Por lo tanto, en los dime y direte, a lo que voy es que estamos hablando de retiros cuando van a subir la UEF, cuando van a subir los colegios, porque además, ¿cuál es la mejor noticia para la clase media? Si finalmente, yo soy hija de un comerciante de clase media, mi papá nunca quiso que le dieran un bono, quería pega. Entonces lo que tenemos que hacer es cómo generamos acciones para reactivar la economía, para dar certeza a los empresarios para que inviertan, para que las familias y el país tenga claro cuál es su sistema de seguridad social. Por lo tanto, diputado, humildemente le digo, yo creo que ustedes que tienen la responsabilidad en el Parlamento, por favor, breguen por la reforma tributaria, por la reforma de pensiones, pero cortémosla con los retiros y todas estas cosas que parecen tan grandilocuentes en el titular, pero son malas para las personas. Natalia, y en ese sentido, a un año de gobierno, ¿cuáles son los proyectos para crear empleo? La reforma tributaria no iba en el proempleo, en proinversión, y era malísima la reforma tributaria, digamos las cosas como son. Y además el gobierno anda diciendo que la PGU se iba a financiar con la reforma tributaria, y eso es mentira, porque se financia con el IVA a los servicios profesionales que se implementó en enero del 202023. Entonces, qué bueno escucharla que va por ese camino, bueno, Natalia. El punto, Natalia, respecto, yo estoy parcialmente de acuerdo, porque usted dice, terminemos con el cuento de los retiros, pero el cariño a los retiros también... Hubo una clase política que participó de eso, o sea, sí, la bancada del PPD votó los retiros a favor, todos los retiros. Así es. O sea, los 5 diputados del PPD votaron todos a favor de los retiros. Entonces, es muy difícil cuando tú a alguien le das a una persona que ha ganado históricamente 400.000 pesos, que con suerte es considerada sujeto de crédito en el sistema financiero, que le ponen 18.000 problemas para prestarle 1 millón de pesos, lo terminan cobrando 3, y tú le das por primera vez en la historia la oportunidad que le inyecten en su cuenta RUT o cuenta corriente 1, 2, 3 millones de pesos, liquidez que nunca había visto. Yo no es que esté, digamos, diciendo que lo que Roberto dice es falso del Banco Central o lo que dice aquí nuestro entendido economista. Pero yo creo que esto tiene una dimensión social que tiene que conversar con la dimensión económica. Entonces, hoy día la ciudadanía está diciendo, ¿cómo? O sea, tuvimos esa liquidez, reconocimos la propiedad de los fondos por primera vez sin condiciones, el PPD y otros partidos, por supuesto, en un contexto distinto, colaboraron con eso y hoy día nos dicen, no, esto es muy malo. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahí? Lo que pasa es que esto es lo mismo que, bueno, yo no sé quién da caso en padres, Karen es madre. Uno tiene la obligación de ser impopular a veces. Si yo siento a mi hija de 8 años y la chanto con todas las golosinas del mundo, primero va a creer que yo soy la mejor mamá del mundo y segundo se los va a comer todo. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Que en su minuto fue necesario a propósito de estábamos confinados, economía paralizada, IFE súper focalizado, insuficiente. Entonces, pero hoy día, ¿dónde ponemos el foco? Si yo no estoy diciendo que lo que antes era muy bueno ahora es muy malo, estoy diciendo que eso siempre tuvo aspectos negativos. Exacto, y que hoy se nota mucho más y que se hace más evidente porque el contexto en el cual se hizo hoy día no existe. Entonces, ¿dónde nos focalizamos? A certeza de la inversión, como decía Karen. Claramente, el discutir sobre reforma tributaria... Solo un segundito, solo un segundo, porque en este momento, noticia de último minuto, hay una actividad donde está participando la ministra del Trabajo, Janet Jara. Estamos con Igor Ibarra, otro de nuestros periodistas en el Congreso, en Valparaíso, para ver qué actividad está participando la ministra, que podría tener también una opinión respecto a lo que estamos hablando. Igor. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Y tal cual como se está dando este debate allí en el estudio a propósito del sexto retiro, a propósito también de lo que ha sido el rechazo a esta idea de legislar de la reforma tributaria y cómo esto podría o no afectar algunas ayudas sociales o también en la misma reforma de pensiones que está tramitando el Congreso, es que la ministra del Trabajo ha llegado hasta la caja de compensación Los Héroes acá en Valparaíso para entregar información respecto a otra ayuda que está realizando el gobierno que tiene relación con el aporte familiar permanente 2023 y que durante este día miércoles comienza el pago a la tercer grupo de beneficiarios. En estos momentos la ministra, como ustedes pueden ver en imágenes, está conversando justamente con algunos trabajadores de esta sucursal en donde también entregan diferentes informaciones de cómo ir atendiendo los diferentes casos, por supuesto, que van a ir llegando
haciendo durante toda esta jornada para ir pagando este aporte familiar, este aporte permanente 2023, conocido antiguamente y comúnmente como el bono marzo. Además de eso, hay otra arista muy importante que tiene que ver y que se lo vamos a consultar a la ministra, por supuesto, que es sobre este paquete de ayudas que está preparando el gobierno y que se está tramitando en el Congreso Nacional, donde la semana pasada pasó por el Senado y que se aprobó. Y esto tiene relación también con un paquete de ayudas que se ha estado tramitando durante todo esto, que es un bono marzo, que es la duplicación de este aporte, y también del bolsillo familiar electrónico, que contempla una cobertura de hasta un 20% del valor de las compras relacionadas meramente y solamente a los alimentos. Es en este momento en donde la ministra ya comienza a saludar y también a recorrer todo este sector, esta caja de compensación Los Héroes, como ustedes lo pueden ver, acompañada de las autoridades locales y regionales. Está en este punto de prensa en donde ya nos estamos colocando. Es entonces la ministra, nos dicen también que tenemos que poner lugar en el corralito, que le podemos llamar de alguna manera, y también en torno a este aporte familiar de emergencia. Ya, ahí vamos a ver si es posible, a propósito de esta pauta, conversar también con la ministra. Bueno, comienza marzo y comienza también con una serie de actividades a propósito de este bono, Roberto, que tú nos decías que se va a duplicar. Hablamos del bolsillo también, que no es canjeable, sino que se usa específicamente y especialmente para mercadería, para comida. Estas son las medidas económicas que ha adoptado el gobierno para ayudar a las personas frente a la inflación. Está el bono marzo, este es el bono marzo original. No recargado. Y en el Congreso se deberá aprobar, yo creo que la próxima semana, el segundo, una duplicación del bono marzo. Pero usted, Natalia Pergentil, estaba desarrollando la idea respecto de... Era bueno el ejemplo que da usted respecto de papás con hijos, de cosas que pueden ser aparentemente buenas, pero en el largo plazo finalmente perjudiciales. Así es. Y aquí usted lo llevaba a la política, que es una buena forma de... Porque es que esta es la complejidad de Ahora, quienes planteamos la crítica a esto. La porque ciudadanía no son niños. No, Es es solo una analogía, pero porque es difícil de explicar esto, es difícil decirle a las personas, pucha, es perjudicial para usted que se saca este dinero, que usted lo necesita, pero aún tranza, y explicarle que le va a quedar la escoba con la economía. O sea, la ciudadanía no son niños, sin duda, y yo quise poner un ejemplo, digamos, para ser más gráfica, pero creo que sí nos tenemos que poner reglas. Y en ese contexto, claramente el Estado tiene que proteger a los ciudadanos en todos los sentidos, desde la seguridad, la economía, en fin. Por lo tanto, una de las cosas que Karen me preguntaba y que me parece muy atendible es cómo hoy día el no ponerse de acuerdo está frenando la certeza económica. Claramente, lo que pasó con la reforma tributaria es una mala noticia. Porque yo puedo creer que es buena o mala la reforma, puedo tener reparos a la reforma, pero desaprobar o rechazar la idea de conversar una reforma tributaria ya es como ir a las antípodas de lo que hace la política, que es debatir. Entonces, hoy día las empresas, muchas de ellas, los inversionistas están un poquito paralizados esperando cuál va a ser la tasa tributaria del país, cuáles van a ser las condiciones, de modo que hay que despejar aquello para poder ampliar la base de empleabilidad. Y por otra parte, yo creo que también aquí... Esa es responsabilidad del gobierno. Pero el gobierno mandó una reforma tributaria. Las certezas las entregan los gobiernos. No podemos recargarle a la oposición la responsabilidad. No, pero yo no digo la oposición, no está gobernando. Digo aquí, no solo es el gobierno, son las fuerzas políticas del Estado en su conjunto el que tiene que construir sociedad. Porque si no, aquí es solo un gobierno frente a una oposición que dice, el tema de los retiros, yo creo que efectivamente el cierre de la posibilidad de un drenaje de los pilares individuales quiere proteger a las personas, pero no vía pensiones. Lo que yo creo o sospecho, es que efectivamente lo que se quiere proteger, porque veamos cómo funciona el sistema, o sea,
todos cotizamos, se hace un tremendo bolsón de dinero que es el más grande del mercado de capitales del país, que se utiliza para diferentes cosas. Así es. Cosas bastante nobles, como por ejemplo las mesas de dinero de la banca, o sea, te prestan, muchos... O sea, los hipotecarios salen de ahí, por gente ejemplo. tuvo la posibilidad de acceder con tasas bastante razonables, en fin. Y otras cosas que son nefastas, como que las AFP estaban sentadas en la mesa de la Polar, que lo encuentro terrible. O sea, una empresa estafadora en su minuto, entonces ahí estaban las platas también. El punto es el siguiente, o sea, digamos las cosas como son y no digamos que estamos protegiendo pensiones que prácticamente son cero, porque prácticamente son cero. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? O sea, ¿en qué se gasta cada uno de nosotros 100.000 pesos? Seamos cruelmente francos. O sea, entonces el punto es ese, pero sí estamos protegiendo a las personas y también de paso cautelando un bolsón gigantesco de plata que ha sido utilizado con fines diversos en el mercado de capitales en Chile y que si desaparece, la verdad es que tenemos un gran problema. Ahora, José Antonio, volviendo al... Pero ese no es el objetivo de la seguridad social. Sí, por eso en Chile no hay un sistema de seguridad social. Yo quiero ir Igual al se tema... discutió 8 meses. Yo quiero ir al tema de la seguridad social. Quiero ir al tema de seguridad social porque... La candidata... Aquí quiero ir con la conversación con el diputado y algo que planteó nuestra editora y periodista del Congreso, Javiera Ponce, que tiene que ver con el sentimiento de propiedad de los dineros. Yo me acuerdo que en este programa, cuando se inició la discusión de los retiros del 10%, ¿no? Y que gente de izquierda y centro-izquierda apoyó en su momento y que probablemente para el primer y segundo retiro había razones para hacerlo, porque había una crisis muy grande y la gente no tenía plata. Lo apoyaron. Sí, entonces, lo que yo planteé, dije, ojo, porque esto va a ser un boomerang si la coalición de izquierda que llegue al gobierno quiere hacer una reforma como quiere hacerlo la izquierda. Al sistema de pensiones. Va a ser un boomerang. Va a ser un boomerang porque el sentimiento de propiedad de las personas se va a constituir en un problema. Y ese problema ahora está en el corazón de la discusión de la reforma tributaria, que es el 6%. Es un problema. Déjame desarrollar la idea, José Antonio. Déjame desarrollar la idea. Déjame desarrollar la idea, porque ¿qué es lo que ocurre ahora? El gobierno propone que haya 6% de cotización adicional que vaya a un fondo común. Sí. Que eso es seguridad social. Eso es seguridad social porque ya no podemos seguir todos ahorrando bajo el esquema FP. Eso hay que terminarlo. Tiene que haber un elemento de solidaridad. Si es 6 enteros, 5-1, 3-3, lo podemos discutir. Estamos en la discusión en la mesa. Pero tiene que haber. Entonces, ¿qué es lo que se ha generado ahora con esto? No, la plata es mía, yo la ahorré, la plata es mía. Pero si es mía, pues. Está bien, es tuya. Tampoco es tuya porque no la puedes sacar, porque Pero- anda a sacarla. Es Tampoco para el es tuya. sistema. Po. Pero la plata, Si no la sacaría mucha gente. y aquí lo que yo planteo, ¿qué es lo que yo quiero plantear? Más allá de si la plata es tuya o no es tuya, es la pretensión de la coalición de gobierno que apoyó los retiros, que generó este clima de la plata es mía, ahora las encuestas indican que nadie quiere pasar el 6% para que haya solidaridad. Y ahí uno dice, bueno, gente que a uno lo trata de facho y toda la cuestión, bueno, ¿tú estás de acuerdo con pasar el 6%? No, la plata es mía, la plata es mía. ¿Qué más neoliberal que eso? ¿Qué más neoliberal que eso? ¿Qué más que de derecha que eso? Entonces, estamos en una contradicción vital. No podemos decir, yo quiero un sistema de pensiones que sea solidario, que deje de ser el egoísmo de la AFP. Ya, pero ¿pasas tú 6%? No. Hay una Entonces, vía. para una cosa de izquierda y para otra cosa falsa. Hay una vía, po. Hay una vía. Pónganse de acuerdo. Hay una Pónganse de vía. acuerdo. Hay una vía Por que eso implica... nosotros planteamos hay una vía que las que- pensiones, la reforma, se vaya por el consumo, que al final todos los generales. chilenos aportemos al fondo. Impuestos ¿Y generales. a través de qué? Del IVA. Impuestos generales. ¿Y por qué no el componente solidario, diputado? ¿Por qué es tan complejo instalar ese componente, que es finalmente que todos Que es aportemos? seguridad social, Quienes a claro. lo mejor ganan más, a quienes a lo mejor no tienen esa misma posibilidad. Nosotros no nos cerramos y por eso estamos en la mesa de expertos, pero nosotros decimos que en vez de que 6 millones aporten ese fondo solidario, ¿por qué no lo aportamos todos los chilenos que consumimos? Lo que ¿Y pasa por es qué que no también- quienes, bueno, algo que se rechazó en la reforma tributaria, los altos patrimonios de este país, que son un grupo acotado de personas, pero que concentran una gran cantidad de grandes riqueza? capitales, Eso también claro. se rechazó en la reforma Pero el punto tributaria. es Es que el siguiente. la reforma tributaria, si tú hablas con el Colegio de Contadores, con los gremios aduaneros, con los microempresarios, con los emprendedores, las pymes,
Lamentablemente estaban todos en desacuerdo de la reforma porque no incentivaba la inversión, porque Pero yo le castigaba pregunto por el los altos ahorro. patrimonios, no por las pymes, por los altos patrimonios de este país, los multimillonarios. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Nosotros estamos de acuerdo con el impuesto al patrimonio. No hay problema, a los multimillonarios. Pero ellos tienen un staff de auditores, tributaristas, y van a sacar la inversión. Y eso lo único que va a generar es que el país económicamente no crezca. En ese sentido, gracias, diputado, gracias, Javiera. Muchas... Ya, pues vamos Gracias, a Rubén. despedirnos nosotros desde acá, desde el Congreso, Sí, gracias, porque ya Rubén. comienza la sesión en un ratito también. Y gracias, Javiera, también. Atentos ahí a lo que pase. Oiga, muchas gracias, Karen, muchas Igualmente, gracias, Rubén. José Antonio, y Chao. feliz cumpleaños atrasado. Ay, muchas gracias. Y Rubén es como parte del panel ya. Exacto. Sí, es que Rubén, Por supuesto. no lo invitaste a tu cumpleaños. Ya me gasté el sector retiro y ahora tengo que... Claro, no lo Sí, invitaron. queremos el 100. Juan José Bach, palabra al cierre, un último análisis, ¿cómo ve usted esta discusión respecto del sector retiro y la ayuda económica y el escenario que se está moviendo? Bueno, como dije anteriormente, yo creo que aquí hay un tema de fondo, y es que estamos usando un instrumento que no es el correcto para salir en ayuda de la gente, y tenemos que exigirle más al sistema político. Son los políticos, partiendo por el gobierno, los parlamentarios, que se tienen que poner de acuerdo en proyectos importantes y salir en ayuda de la gente. Por de pronto aquí se mencionó un proyecto de ayudas concretas, de un bolsillo familiar, aumento del bono marzo, etcétera. ¿Quién presentó el proyecto? Bueno, si efectivamente queremos ampliarlo a la clase media, tengamos esa discusión dentro de ese proyecto en el Parlamento. Por otro lado, la gente no puede seguir esperando una mejora en las pensiones, y eso se hace con una mejor reforma de pensiones. Tenemos que aumentar la cotización, tenemos que ver cómo responsablemente seguimos aumentando la PGU y cómo la ¿Usted imprimimos. está de acuerdo con el Fondo Común? Yo estoy de acuerdo con aumentar la con aumentar la tasa de cotización. Ya, y que parte de de- esa cotización vaya en Fondo Común. se puede discutir, estoy abierto a eso. Creo que la mayor parte de la solidaridad deberíamos hacerlos con fondos de la nación, vía Oye, PGU. yo quiero, bueno, agradecer. Pero abierto a la discusión, que es importante. Gracias, Juan José. Bien, y gracias. y preguntarle muy cortito a Natalia, ¿cómo va a votar el PP de los 5 diputados un sexto retiro a propósito de que se abre este tema hoy? Bueno, yo espero que voten en conciencia y rechacen. Es una conversación que tenemos pendiente la vez pasada, y tal como decía José Antonio, porque yo no rehuyo los momentos difíciles. Fue muy duro para mí en mi calidad de presidenta haber estado absolutamente en contraposición con lo que decía la bancada, pero yo creo que el tiempo da la perspectiva de analizar que si bien en ese minuto ellos pensaron que era muy bueno, yo creo que hay que darle 2 vueltas ahora, y espero que voten en función del bien del país, en el cual yo humildemente creo que es política pública, no un sector retiro. Ahora, yo entiendo también a mucha gente que hoy en día se siente confundida porque se hace campaña, se llega al gobierno promoviendo también este tipo de retiros. Entonces, Uno claro, cree dice, tantas cosas nos en la convencieron de que era lo mejor y ahora nos dice Que no. Bueno, en fin. Bueno, Hay que darle Gracias. más coherencia a las cosas. Así Campañas es. electorales, los votos, los votos. No, y atreverse a decir cosas políticamente no correctas o no lo... La historia de mi vida, Natalia. Ah, La historia de mi está vida. muy bien. sí. Ay, Muchas pobre gracias Robert, a todos, que no que estén muy bien. ¿Ah? Oye, ya Sí. son las 9 de la mañana, Gracias, 40 chicos. minutos. Nos vamos a otro Sí. tema que nos convoca, que nos preocupa y que se ha tomado la agenda también, que tiene que ver con la muerte del funcionario de Carabineros Alex Salazar en un procedimiento en una botillería. Él fue atropellado a matar, básicamente. Y se ha generado una discusión a nivel país respecto de la situación de Carabineros y el nivel de respaldo que tienen de parte del gobierno. Bueno, ayer escuchamos también las declaraciones de Marly Victoriano, su esposa, unas declaraciones y unas palabras tremendas. Con qué valentía, serenidad, bueno, honra